And I'd like you to open your Bible En el libro de los Salmos, el capítulo número 37, in the book of Psalms, chapter 37. el verso número 37 en adelante es el texto que voy a leer en esta mañana. 37 from 37 on. Para dar inicio a lo que es el mensaje que vamos a compartir en esta mañana Are the scriptures that I will read this morning as we initiate the y message. declarar que el Señor nos va a bendecir de una forma poderosa y especial. And as we declare that the Lord is going to bless us in a powerful and special way. Dios es maravilloso God is amazing. y todo lo que nosotros creemos y confiamos en Dios siempre seremos fortalecidos. And every time that we trust in God, we will always be strengthened. Yo quiero hablarles en esta mañana de un tema que muchas veces ata, preocupa y cautiva a mucha gente, incluyendo creyentes. I want to speak about a topic this morning that many times captivates and binds even believers. Ante todo queremos declarar una palabra de fe y una palabra para que usted pueda recibir el consejo de Dios de forma sabia y reveladora. We want to declare a word of faith so that you can receive the counsel of God in a wise and revealing way. Padre y Dios eterno, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor y Rey, Father and eternal God, we give you thanks for Jesus Christ, our Lord and King, a quien adoramos y alabamos como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. who we worship and praise as we have done and will continue doing. En esta mañana háblanos, enséñanos y revélanos el consejo de tu palabra gloriosa. This morning speak to us and reveal to us the counsel of your glorious word. Queremos oír la voz de tu espíritu, la revelación de tu palabra, We want to hear the voice of your spirit, the revelation of your word, hablando por completo a nuestro ser interior, speaking completely to our inside, renovando la mente y fortaleciendo aún nuestro cuerpo físicamente. renewing our mind and strengthening our body physically. Que esta palabra produzca, Señor, milagros, sanidades y liberación sobre cada vida. That this word produces miracle, healing, and deliverance over each one. Lo que estamos congregados físicamente aquí en tu casa en este día, Everyone that is congregated physically here in your house today, y aún otras y tantas personas que nos pueden estar escuchando a través de la transmisión. and so many other people that can be listening. Venimos contra todo espíritu de duda y de incredulidad. We come against every spirit of doubt and unbelief. Y reprendemos que todo aquello que sea contrario a tu propósito divino, And we rebuke everything that comes contrary to your divine purpose. lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre y en la virtud de Jesús. We rebuke it and cast it out in the name and virtue of Jesus. Y recibimos esta palabra And we receive this word, y nuestros oídos se abren claramente and our ears open para escuchar atentamente la voz tuya, Señor. to hear your voice attentively, Lord. En el nombre de Jesús lo pedimos We ask it in the name of Jesus. y confiamos que es hecho siempre, And we trust that it will always be done. ahora y siempre. Now and always. Amén. Amen. Salmo capítulo 37, verso 37 dice: miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. And Psalm 37:37 says, "Mark the blameless man and observe the upright, for the future of that man is peace. Pero los rebeldes serán destruidos, para ellos no hay futuro. But the transgressors shall be destroyed together. The future of the wicked shall be cut off." El Señor rescata a los justos, Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. But the salvation of the righteous is from the Lord. He is their strength in a time of trouble. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados, Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in him. Ahora, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, Now in 1 of Peter 5:7, nos dice: pongan todas sus preocupaciones, it says, casting all your care or pongan concerns, todas sus preocupaciones casting all your anxieties, y ansiedades en las manos de Dios, all your preoccupations and anxieties upon him, porque Él cuida de ustedes. for he cares for you. En esta mañana quiero hablarles sobre el tema de cómo ser libre de la ansiedad,
This morning I want to speak about the topic of how to be free from anxiety. Y a la vez que vamos a disertar acerca de este tema, cómo ser libre de la ansiedad, And as we talk about this topic of how to be free from anxiety, vamos también a observar que hay una manera de poder ser fortalecido y liberados de esas ataduras we're going to see a way to be delivered and strengthened and delivered from the bondage a través de lo que nos revela el salmo que hemos mencionado recientemente. through the revelation of the psalm that we just mentioned. La Biblia nos dice que tenemos dos formas de actuar: vivir nuestra vida en el Señor y en la trayectoria hacia la eternidad con Él. The Bible says that we have two ways of behaving as we walk towards eternity O with God. podemos vivir atados, cautivos, oprimidos por ansiedades progresivas, We either live in bondage by progressive anxieties, o de lo contrario podemos vivir en contentamiento, que es lo contrario a la ansiedad. or we can live in contentment, which is contrary to anxiety. Para ello quiero en primer lugar explicar en una forma lo que la Biblia habla acerca de la ansiedad en el original griego. I want to explain through the original Greek what the Bible says about anxiety. Y la ansiedad viene de la palabra merimna. And anxiety comes from the word La merimna. palabra meiro significa dividir, And the beginning of this word means to divide. y la palabra nous significa la mente. And the word nous means the mind. O sea, la palabra ansiedad significa dividir tu mente, claudicar tu mente. Which means the word anxiety means to divide your mind. Y en esto de la ansiedad se produce a través de distracciones. And anxiety is produced through distractions. Eso divide tu mente, el distraerte divide tu mente. To be distracted divides your mind. Ansiedades dividen tu mente. Anxieties divide your Las mind. cargas y las preocupaciones del diario vivir dividen tu mente. The burdens and the daily preoccupations divide your mind. Estar ansioso anticipadamente acerca de la vida diaria To be anxious with anticipation about your daily life y vivir en una actitud de preocupación and to live with an attitude of preoccupation es innecesaria cuando conocemos a Dios, su palabra y su revelación. it is not necessary when we know God, His Word, and revelation. Cuando conocemos realmente el amor del Padre, When we truly know the love of the Father, que está dispuesto a proveer conforme a sus riquezas en gloria that He is willing to provide according to His riches and glory, cada una de nuestras necesidades. each one of our needs. Entonces, lo importante de todo esto So what is important about all this es que entender lo que es la parte de la ansiedad. is to understand the part of anxiety. Aleluya. Muy bien, entonces muchas cosas cuando la persona está atada por la ansiedad When a person is binded by anxiety, es que hay muchas cosas que están fuera del control de él o de ella. it means that many things are out of their control. Y cuando vemos que las cosas escapan de nuestro control humano, natural, And when we see that things escape out of our human and natural control, eso puede provocar ansiedad progresiva en nuestra vida. that can produce progressive anxiety in our lives. Pero al estudiar la palabra podemos observar que Dios ha hecho provisiones But as we study the word, we can see that God has brought provision. para cada una de nuestras necesidades. He has provision for each one of our needs. Y sencillamente Él nos pide que confiemos en Él And He simply asks that we trust in Him. y decidamos y elijamos no tener miedo ni vivir bajo el espectro del temor. And that we decide not to be fearful before fear. La Biblia nos habla que Jesús lloró 3 veces en su ministerio. The Bible says that Jesus cried 3 times in His ministry. De esas 3 veces que Jesús lloró en su ministerio, Of those 3 times that Jesus cried in His ministry, la Biblia nos revela el libro de Juan capítulo 11 verso 35. the Bible reveals in John 11:35, Evidentemente es el texto más corto y más pequeño de la Biblia. it's the shortest scripture in the Bible. Ese texto frente a la tumba de Lázaro, That scripture before the burial of Lazarus, Jesús lloró. Jesus wept. No lloró porque no podía comprender o no confiar en que el Padre lo iba a resucitar a Lázaro, He didn't weep because he didn't understand or he didn't think that the Father was not able to resurrect Lazarus. sino que lloró a ver la condición de las hermanas de Lázaro. But he wept as he saw the condition of Lazarus' sisters. Lloró al ver la condición de la gente que rodeaba la sepultura de Lázaro.
He wept as he saw the condition of the people that surrounded the burial place of Lazarus. Él en compasión pudo observar que sus emociones estaban totalmente alteradas, las emociones de sus hermanas y de la gente. He could observe that the emotions of his sisters and the people around Lazarus were altered. Y al sentir compasión en la condición que él veía, cómo estaban las personas, And as he felt compassion because of the condition that the people were in, la Biblia dice que él lloró por compasión the Bible says that Jesus wept out of compassion. y por ver la gente que estaba completamente llena de ansiedad y desesperada. And because he saw the people that were filled with anxiety and distress. Recuerde que siempre el temor, la ansiedad produce un estado de pánico en las personas. Remember that always fear and anxiety produces panic. Yo quiero que miremos claramente lo que es el concepto de la ansiedad para ver la respuesta de Dios en el contentamiento. I want us to see the concept of anxiety so that we can see the answer in contentment. Ahora, las escrituras contienen palabras, en toda la Biblia, las escrituras contienen palabras tales como temor. Now, throughout the Bible, the scriptures have words such as fear. Y es más, Dios ha colocado 365 textos bíblicos de cómo ser libre del temor. In fact, God has placed 365 scriptures in how to be free from fear. O sea, por cada día del año Dios te da una promesa de cómo ser libre del temor. For each day of the year, God gives you a promise on how to be free from fear. También la Biblia habla de cómo ser libre de la ansiedad, The Bible also speaks about how to be free from anxiety, de la angustia, de la irritación, anguish, irritation, del espanto, of fear. de que muchas veces hay personas que están aterrorizadas por las cosas que suceden en su derredor. That many times people are terrified because of the things that happen around them. Y en una forma constante el mensaje de Dios a través de la Biblia es no temáis. And constantly the message of God throughout the Bible is do not fear. Aparece a lo largo de todas las escrituras, de Génesis hasta Apocalipsis, Appears throughout the scriptures from Genesis to Revelation. en una forma persistente, constante y firme. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo In a consistent, firm way, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, realmente Él nos dice no temáis. truly He says, do not fear. Eso es lo que Jesús habló antes de ir a la cruz a sus discípulos. That's what Jesus said before He went to the cross to His disciples. No se turben vuestros corazones, Do not be burdened. no tengan miedo, Do not be afraid. no se llenen de ansiedad porque yo estoy a punto de morir en la cruz, Do not be filled with anxiety because I'm about to die in the sino cross. que el Señor les infunde aliento, les infunde confianza, les infunde estabilidad. But the Lord gives them encouragement, trust, stability. Ahora, mí lo que dice el libro de 1 Timoteo capítulo 6, verso 6 específicamente. Now look at what 1 Timothy 6:6 says. Mantenga esto en mente mientras estamos desarrollando esta palabra en esta mañana. Keep the scripture in your mind as we're developing this word. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Now godliness with contentment is great gain. Repito, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Now godliness with contentment is great gain. Entonces, la Biblia nos dice, So then the Bible says, en lo que hemos leído al principio de 1 de Pedro 5:7, in what we read at the beginning of 1 Peter y nos 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. casting all your anxieties on Him. Who? Jesus Christ. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Because He takes care of you. Pero Pablo también dice que hay una ganancia para nuestra vida cuando va acompañada de contentamiento. But Paul says that there is a great gain for our lives when it's together with contentment. Entonces tenemos que entender que el temor siempre va conectado con la ansiedad siempre va conectada con el temor. So then we must observe that anxiety is always connected to fear. El temor es una emoción, Fear is an emotion. realmente es una emoción It's truly an emotion. muy fuerte, A very strong emotion realmente que produce agitación that produce agitation en momentos de peligro. in a time of danger. Y la ansiedad es similar a los efectos que produce el temor en la vida del ser humano. And anxiety is similar to the effects that are produced by fear in the life of a human being. Es decir, sentimos la misma sensación, Which means we feel the same sensation, pero los efectos que produce la ansiedad son diferentes a los efectos que produce el temor. but the effects produced by anxiety are different to the effects of fear. La ansiedad produce
produce efectos de incertidumbre acerca del mañana, acerca del futuro. Anxiety produces effects of uncertainty about tomorrow and about the future. O sea, la ansiedad se manifiesta mediante la congoja, Anxiety manifests o sea, incertidumbre cercana o lejana through uncertainty that is near or far away, de algo que puede acontecer o suceder que no necesariamente sea cierto. of something that can happen or take place that it doesn't necessarily have to be for real or Sino que certain. solo existe en nuestra mente como una forma atacante de las tinieblas. But it only exists in our mind as a way of an attack from darkness. Por eso es necesario que usted lea el libro de Eukenasi, La manera de transformar y renovar su mente para no caer en la ansiedad mental. That's why it's important that you read the book of Euthanasia and the way of renewing your mind. Cuando la persona está atrapada, cautiva por la ansiedad, When a person is trapped and captive by hay anxiety, síntomas espirituales y físicos que se produce bajo el efecto de una cautividad de ansiedad. there are physical and emotional symptoms that are produced by the effects of anxiety. Los síntomas son reales, The symptoms are real, físicos, emocionales y aún espirituales. physical, emotional, and even spiritual. Y algunas veces pueden ser hasta dolorosos en la vida de un ser o de una persona. And sometimes can even be painful in the life of a person. De acuerdo a una estadística, una encuesta que se está haciendo, According to a research and statistics, o mejor dicho que se ha hecho, or a research that has been done, hablando acerca de las personas que están concentradas bajo el efecto de la ansiedad, speaking about people that are under the effects of anxiety, dice que el 50% de eventos que nunca suceden, it says that 50% of the events that will never take place, o sea, hay personas que están llenas de ansiedad por casi el 50% which means that there are people that are filled with anxiety, almost the 50%, de eventos que nunca van a suceder. Simplemente es un ataque de mentira de Satanás. and they're concerned by events that will never happen. It's simply an attack, a lie from Satan. Otro 25% de personas atadas en la ansiedad es a causa de sucesos y acontecimientos que ya han pasado en la vida o en el pasado del recuerdo. 25% of anxiety is about things that happen in the past. Otro 10% Another 10% es debido a personas que se dejan atrapar por la ansiedad por críticas que han llegado a sus oídos que no necesariamente son ciertas. is people trapped by anxiety because of criticism that has come to their ears, and it doesn't necessarily have to be certain. El 10% están atadas por la ansiedad acerca de la condición de su salud física, 10% are binded to anxiety because of their physical health. cuando muchas veces sencillamente son rumores o pensamientos incorrectos. When many times they're simply rumors or incorrect thoughts. Y se dice que solo el 5% And it said that only 5% de personas atadas por la ansiedad of people that are truly binded by anxiety tienen problemas reales que tienen que afrontar en un momento determinado. have real problems that they need to confront at a given time. O sea, el 95% de las personas atadas por la ansiedad Which means 95% of the people that are binded by se anxiety dejan motivar o llevar por efectos que realmente no son verdaderos ni reales. allow themselves to be motivated by effects that are not real. ¿Dónde nació la ansiedad? Where was anxiety La ansiedad born? nace en Génesis 3, de versos 6 al 10. Anxiety is born in Genesis 3 from 6 to El 10. hombre cae y la mujer en desobediencia ante Dios Men and women fall in disobedience se before God. esconden ante Dios They hide from God. y le pregunta a Dios a Adán que dónde estaba él. And God asked Adam where Y he Adán was. responde, he tenido miedo y por eso me he escondido. And Adam answers, I was afraid, and that is why I El hid. miedo es el temor y el efecto que produce la ansiedad. Fear is produced by anxiety. Por eso que desde Adán hasta nuestros días, That's why from Adam to our days, Satanás ha sabido cómo lograr cautivar a la gente con temores y ansiedades. Satan knew how to captivate people with fear and anxiety. Al crecer cuando éramos niños As we grew when we were children, y luego éramos adolescentes, and later adolescents, la gran mayoría de las personas pasan por diferentes variedades de ansiedades o de temores. most people, they go through different anxieties or fears. Las personas
adultas también están ligadas a ciertos temores, Adults are also binded to certain fears, conectadas y ligadas con circunstancias que le han pasado en la vida. connected and binded to circumstances that took place in their lives. Pero la Biblia está llena de promesas de cómo ser libre acerca del temor y de la ansiedad. But the Bible is filled with promises on how to be free from fear and anxiety. Y es allí donde tenemos que apoyarnos de una forma clara. And it is there where we need to take support. Porque clearly. la Biblia está llena de promesas Because extraordinarias. the Bible is filled of extraordinary promises. Por ejemplo, tenemos en el Salmo 23:4 For example, we have in Psalm 23:4, que nos dice, aunque andes en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. and it says, even if I walk in the valley of the shadow of death, I will not be afraid because you are with me. Entonces en Proverbios 1:33 And then in Proverbs 1:33, dice, mas el que me oyere it says, but he who hears me habitará confiadamente will dwell trusting, y vivirá tranquilo sin temor de el mal. will dwell safely and will be secure without fear of evil. Entonces también aún nos dice la palabra. And then even the word says, Y dice Dios, según el pacto que hice con vosotros, and God says, according to the covenant that I did with you, cuando salisteis de Egipto, Dios le promete a Israel, when you left Egypt, God promises Israel, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. the same way my spirit will be in your midst. Do not be afraid. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 dice, First of Peter 3:14 says, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, but also if you suffer anything because of righteousness, no os amedrentéis por temor de ellos. do not be afraid because of them. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18 dice, First of John 4:18 en el says, amor verdadero no hay temor, no hay ansiedad, in real love there's no fear, sino que or el anxiety, perfecto amor echa fuera el temor. but perfect love casts out fear. Y le amamos a Él porque Él nos amó primero. And we love him because he loved us first. Lo que quiero decir, iglesia, en esta mañana What I want to say, church, this morning es que el temor y la ansiedad son comunes, frecuentes, pero son destructivos y dolorosos cuando la gente es cautiva. is that fear and anxiety, they're common and frequent, but destructive and painful when a person is captive. Dios desea liberar a sus hijos de la ansiedad, God desires to deliver his people from anxiety, de experiencias indeseables en la vida. of undesirable experiences in life. Y para ello nos invita Dios a través de toda su palabra a confiar plenamente y depender de Él. And for that, God teaches us through his word to trust completely and fully in him. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia, We have some examples in the Bible muy demarcados, por cierto, acerca del temor y de la ansiedad. about fear and anxiety. Génesis 15, 1 al 3. Genesis 15, 1-3. ¿Usted sabe que en un momento Abraham llegó a temer? Do you know that at a given moment Abram was afraid? Ahora, ¿cuál es la fuente del temor de Abraham? ¿Por qué Abraham temió? Now, what is the source of Abram's fear? Why was he afraid? ¿Qué realmente principio o qué razones válidas tenía Abraham para temer ante un Dios que se le había revelado? What kind of valid reasons did he have to fear before a God that had revealed himself to him? Porque Dios tiene que inyectarle un nivel de fe y de seguridad en la vida de Abraham. Because God needs to inject a level of faith and security in the life of Y Abram. Génesis 15:1 le dice Dios, Abraham, no temas, And Genesis 15:1, God says, Abraham, do not be afraid. no temas, Abraham. Abram, do not be Yo soy afraid. tu escudo y tu galardonador, I am your shield and your exceedingly great reward, o tu galardón, or your reward. seré en sobremanera grande sobre tu vida. I will be your exceedingly great reward over your Queremos life. decir que la libertad en el Señor es una de las bendiciones más grandes que nos ha podido tocar a todos nosotros. We want to say that the liberty that we have in the Lord is one of the greatest things that could have happened to us. Y Dios quiere que estemos satisfechos, And God wants us to be satisfied. que estemos confiados hoy, mañana y siempre, That we are trusting today, tomorrow, and always. que estemos confiados
acerca del mañana. that we're trusting about tomorrow. Y que no tengamos ninguna situación por la cual desesperarnos en esta hora. And that there's no situation for which we can be desperate in this hour ¿Cuáles of son las distress. palabras que Dios te inspira en esta mañana para decirte como una forma tranquilizadora y llena de paz que no temas? What is the word that the Lord gives you this morning to tell you, do not be Mira, afraid? hay textos extraordinarios. Te he dicho que hay 365 textos. I have told you that there are 365 scriptures. Yo no te voy a mencionar todos ellos porque no tendríamos el tiempo. I will not mention all of them because we will not have the time. Pero Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti. And Deuteronomy 31:8 says that Jehovah goes before you. Él estará contigo. He will be with you. No te dejará. He will not leave you Ni te va a nor desamparar. forsake you. No temas. Do not fear Ni te intimides ante el enemigo. and do not be dismayed before the enemy. Segunda de Crónicas capítulo 20, el verso 17 nos dice, Second of Chronicles 20:17 says no habrá para que peleéis vosotros en este caso. that there is no reason to fight in this case. Paraos, estad quieto Be still y ve la salvación de Jehová con vosotros. and see the salvation of Jehovah, Oh Judá y Jerusalén, O Judah and Jerusalem. no temáis ni desmayéis. Do not fear or be dismayed. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. Lucas 21:9 Luke 21:9 dice, y cuando oigáis de guerra y de sediciones, says, but when you hear of wars and commotions, no os alarméis, do not be terrified, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. for these things must come to pass first. Pero el fin no es inmediato. But the end will not come immediately. Y la gran verdad central establecida por Jesús en su ministerio, Juan 14:27. And the great truth established by Jesus in his ministry, John La 14:27. paz os dejo, And he says, my peace I mi give to you. paz os doy. My peace I give you. Yo no la doy como el mundo la da. I do not give my peace as the world No gives. se turbe vuestro corazón. Do not be burdened in your hearts. No se turbe vuestro corazón. Do not be burdened. En esa palabra, no se turbe vuestro corazón. In that word, Ni tenga miedo. it says do not Lo let, podemos leer del verso 2 en adelante, esa expresión bíblica. do not let your heart be troubled, neither be afraid. And we can see this in script in Del verse capítulo 2 14 de lo que es el Evangelio de Juan. of John 14:2. We can see the same scripture. De modo entonces que podemos entender en esta mañana And the same way we can understand this morning que puedes usar la confianza y seguridad en Dios. that you can have trust and security in God. Te digo como palabra revelada, no temas en cualquier situación en la que te puedas encontrar. I tell you as a revealed word, do not be afraid in any situation in which you can find yourself at this No moment. importa lo que tienes que enfrentar. It doesn't matter what you need to confront. Dios es más fuerte y más grande que lo que tú estás enfrentando hoy. God is stronger and greater than whatever situation you're confronting right now. Y no tienes por qué temer And you have no reason to be afraid a lo que el enemigo trata de susurrar a tus oídos para cautivarte con la ansiedad. to what the enemy tries to whisper at your ears to captivate you with anxiety. Ahora miremos esto de una forma clara. Now let's look at this clearly. ¿Qué había sucedido antes de que Jesús dijera a sus discípulos no tengan temor? What happened before Jesus said to his disciples, do not be afraid? ¿Hacia dónde el Señor quería dirigir los pensamientos de su discípulo antes de ir a la cruz? Towards where was the Lord trying to lead the thoughts of his disciples before he went to the cross? Amados en el Señor, la confianza propia Beloved in the Lord, the trust, es un paso muy pequeño. it's a very small step. Necesitamos aprender a confiar en Dios. The trust in yourself is a very small step. We need to learn to trust in God. Tal como la Biblia lo habla el salmista David en el Salmo 118. Just as Psalmist David in Psalm 118, El verso 8 y 9. Psalm 118, Los seres humanos son inestables por naturaleza, human beings are unstable by nature. caprichosos, They want everything. pero Dios y sus promesas no cambian.
But God and His promises do not change. Quiero decirle, Dios y sus promesas no cambian. I want to tell you that God and His promises do not change. Entienda esto, Dios y sus promesas no cambian. Understand that God and His promises do not change. En esta mañana yo quiero hacerte ciertas preguntas. Considera lo que te está preocupando hoy. This morning I want to ask you several questions. Consider what is concerning you this morning. Cuando tú detectas lo que te preocupa hoy, ahora, en este instante, When you detect what is preoccupying you now, in this arrodíllate instance, y ora pidiendo a Dios get on your knees and pray, asking God que se haga cargo de tus preocupaciones. to take over your preoccupations. Pero una vez que la entregues a Él, no la vuelvas a sacar de sus manos. But once you hand it over to Him, do not take it away from His hand. O sea, te puedes hacer una pregunta: ¿cuáles son las cosas que yo puedo arreglar? You can ask yourself, what are the things that I can fix? O las cosas que yo puedo hacer algo para arreglarlas. Or the things that I can do something to fix them. ¿Cuáles son las cosas que están más allá de mi control? What are the things that are beyond my control? Entonces, esfuérzate para arreglar lo que puedas. So make an effort to fix the things that you're able to Pero la fix. mayoría de las cosas no las podrás arreglar But most things you will not be able to fix them. a menos que Dios intervenga, te ayude y confíes en Él. Unless God intervenes, helps you, and you trust in Him. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo en esta mañana? Are you understanding what I'm saying to you this morning? Hay cosas que no vas a poder arreglar. There are things that you will not be able to fix. O sea, una de las claves importantes, Which means one of the important keys y lo que el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, el verso 11 y al 12. is what Apostle Paul writes in Philippians 4:11-12. Y él dice de una forma muy clara en ese texto bíblico, And he says clearly in the scripture, de las experiencias que uno puede vivir cuando es libre de la ansiedad para vivir en contentamiento. of the experiences that you can live when you're free from anxiety to live in contentment. Una de las cosas claves bíblicamente para vivir día a día en contentamiento, One of the key things, biblically speaking, to live every day in contentment. escuche, el contentamiento es una de las cosas que heredamos en Dios y a través de la persona de Jesucristo. Listen, contentment is one of the things that we inherit in God through the person of Jesus Christ. El contentamiento no es algo que hemos heredado de nuestros antepasados, nuestros padres o familiares anteriores. Contentment is not something that we inherited from our ancestors or our parents. El contentamiento es diríamos, una característica adquirida en lo que es la herencia de nuestro Dios a través de Cristo. Contentment, we can say that it's a characteristic that we inherit in God through Jesus Christ. Entonces necesitamos en momentos de ansiedad, So then we need in times of anxiety, cuando el enemigo nos quiere atacar, when the enemy wants to attack, cuando el enemigo quiere venir a atropellar nuestra vida, when the enemy wants to come and destroy our lives, entender de una forma muy clara que hay una manera de cómo ser libre de la ansiedad, we need to understand that there's a way of how to be free from anxiety, y es a través del contentamiento. and it is through contentment. O sea, algunos sin una razón inmediata, Which means some without any immediate reason para estar preocupados, to be worried, temen sufrir. they fear to suffer. Otros realmente experimentan ciertas áreas débiles en su vida, Others in their mind, they experience certain y eso weak hace areas, que los lleve a vivir realmente llenos de ansiedad. and that leads them to live filled with anxiety. Ahora, mire, podemos seguir hablando y permítame que haga un paréntesis en esta realidad. Now we can continue talking, but allow me to do a parenthesis in this reality. Si estamos viendo lo que produce, lo que hace y el efecto que realmente resulta en la cautividad de la ansiedad, If we're seeing what it produces, what it does, and the effects of the captivity, y decimos que Dios nos ha dado respuesta a través del contentamiento, and we see that, and we say that God has given us an answer through contentment, lo vemos reflejado en el Salmo 37 y los versos que hemos leído. we see it reflected in Psalm 37 and the scriptures that we have read. La palabra contentamiento en el Nuevo Testamento aparece en 1 Timoteo 6:6 que ya hemos leído. The word of contentment appears in 1 Timothy 6:6 that we just read. Y la palabra contentamiento, una de las definiciones, significa
significa suficiencia. And one of its definition, it means enough. Pero su equivalente aparece en varios pasajes, no como contentamiento, sino como suficiencia. But its equivalent, it appears in different scriptures, not as contentment, but as enough. Mientras que en Timoteo aparece como contentamiento, While in Timothy it appears as contentment, en 2 de Corintios 9:8 aparece como suficiente. in 2 of Corinthians 9:8 O appears, sea, dice Pablo, es todo lo suficiente. Paul says, all that is enough. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, God said to Paul, it's enough my grace. porque mi gracia es más que suficiente. Because my grace is more than enough. Y esa palabra también la usa para estar contento. And that word he also uses it to be content. Entonces hay una segunda definición de contentamiento. So there is a second definition of contentment. Contentamiento es suficiente, Contentment means more than enough. más que suficiente, More than enough. y también significa contento. And it also means content. Eso lo podemos ver en varios textos bíblicos en las Sagradas Escrituras. And we can see that in different scriptures. La manera que Dios revela a Pablo y le habla de esta manera dice, mi gracia, The way that God reveals it to Paul and he speaks to him, he says, my grace es suficiente. is more than enough. En otras palabras, es más que realmente el poder que te cautiva de la ansiedad. In other words, what he's saying is, my grace is more than the power that is captivating Mi you through gracia anxiety. es suficiente. My grace is more than enough. Mi gracia te da contentamiento My grace gives you contentment para lo que tú necesitas, for whatever it is that you need, lo que tú deseas, whatever it is that you lo desire, que tú quieres whatever it is that you o lo want, que tú estás haciendo. or whatever it is that you're doing. O sea, yo lo que quiero decir en esta mañana, lo que la Biblia dice, que el gozo del Señor es mi fortaleza. What I want to say this morning is what the Bible says, that the joy of the Lord is my strength. Hay momentos en la vida que estamos preocupados o estamos de alguna manera influenciados por la ansiedad. There are moments in life that we are concerned or influenced by anxiety. Y entonces ese estado que estamos siendo atrapados nos cautiva de tal manera que perdemos el gozo. So then that state in which we are being trapped captivates us in such a way that we can lose our joy. Ahora quiero decir esta mañana, la persona contenta, Now I want to say this morning, a person that is content, la persona que aprende a gozarse en Dios, en su gloria y presencia, the person that learns how to rejoice in God, His glory and presence, experimenta la suficiencia de la provisión de Dios experiences the fullness of the provision of God para sus necesidades for their needs, y la suficiencia de la gracia de Dios para su circunstancia, cual ella sea. and whatever and more than enough of the grace of God for whatever circumstances they are going through. Por eso que el Salmo 37 That's why Psalm 37 de una forma clara nos dice clearly says que el contentamiento that contentment tiene una relación estrecha has a tight relation porque está ligada a la fe, because it's connected to faith, la confianza, the trust, la seguridad, the security, la dependencia, the dependence, la satisfacción the satisfaction que un creyente tiene con Dios y con sus promesas declaradas. that a believer has with God and the promises that He declared. Cuando yo conozco que las promesas se activan a favor de nosotros When I know that the promises are activated in our favor, y que eso va ligado a mi nivel de fe, and that goes connected to my level of faith, yo tengo confianza I have trust no en lo que yo soy, not in what I sino en am, lo que Dios puede hacer a través de mi vida. but what God can do through my life. Esa confianza That trust me da seguridad gives me y security me hace depender de Dios siempre. and makes me depend on God always. Esté en abundancia Whether I have abundance o esté en escasez, or whether I am lacking, esté en victoria whether I am in victory o esté pasando por una prueba, or whether I am going through a trial, esté en fortaleza whether I am o strengthened esté confrontando la ansiedad misma que Satanás trae para debilitar mi vida. or whether I am confronting anxiety itself that Satan is bringing to confront my El life. contentamiento
Contentment produce satisfacción en cualquier creyente. produces satisfaction in any believer. Ahora, pregunto en esta mañana, ¿cómo guardar silencio? Now, I asked this morning, how to be silent? Escuche, ¿cómo guardar How silencio to stay silent? y esperar en Dios How to be still and y su wait in God palabra and His Word? cuando todas las circunstancias parece que están en contra de uno? When it seems that all the circumstances are against us. Miramos a este lado We look to this side y es en contra de uno. and it is against us. Miramos enfrente We look ahead of us y es en contra de uno. and it is against us. Miramos a un costado al otro y circunstancias son en contra de uno. We look from one side to the other and the circumstances are against us. ¿Cómo yo realmente poder guardar silencio cuando estoy pasando por circunstancias que son contrarios a lo que yo no quiero vivir? How can I be still when I'm going through circumstances contrary to what I want to live? Este es el reto de esta mañana que Dios nos está hablando y nos está revelando. This is the challenge this morning that God is revealing to us. El reto es aprender a tener contentamiento. The challenge is to learn to have contentment. Aprender a sentirse satisfecho. To learn to feel satisfied. No, pastor, yo me voy a sentir satisfecho si tengo $1,000,000 en el banco. No, Pastor, I'm going to be satisfied if I have $1 million in the bank. Cualquiera se puede sentir satisfecho con $1,000,000 en el banco. Anyone can be satisfied with $1 million in the bank. No es una circunstancia contra, sino a favor. It's not a circumstance that is against, but it's in favor. Pero Pablo da la respuesta. But Paul gives the answer. He aprendido I have a learned contentarme to be content en la abundancia in the abundance y en la escasez. and in the lacking. He aprendido I have a learned contentarme to be content en lo mucho when I have a y en lot lo poco, and when I have little, en lo que es más in what is y en more lo que es menos. and in what is less. Aprender a sentirse satisfecho cuando parece que no es agradable lo que estamos pasando. To learn to be satisfied when it's not pleasing what we're going through. Eso se llama contentamiento. That is contentment when it's not pleasant. Confiar en Dios To trust in God aun cuando las cosas y los planes even when things and plans y las circunstancias que te rodean y me rodean son adversas. and the circumstances that surround you and me are adverse. Contentamiento Contentment es dejar de depender de las cosas, is to stop depending on things de tus habilidades, or your de abilities tus títulos, or your de titles tus or recursos, your resources para por completo depender solo y exclusivamente de Dios. to completely depend in God, O sea, el contentamiento which means contentment. es una ruptura, It's a rupture. es un rompimiento It is a breakthrough entre tu autosuficiencia between your self-sufficiency y la dependencia absoluta de Dios. and the absolute dependence on God. Porque cuando la nevera está llena de alimentos, Because when the refrigerator is filled with tú te food, crees autosuficiente para no clamar a Dios. you feel self-sufficient to not cry out to God. Pero cuando la nevera está vacía, But when the refrigerator is empty, allí viene la unción de contentamiento there comes the anointing of contentment, que aprendes a valorar and you learn to que value aún con tu nevera vacía, that even when your empty Dios es refrigerator, poderoso para darte de donde no hay, para darte a ti que no tienes. God is powerful to take from when you don't have to give to you. Es dependencia absoluta de Dios, iglesia. It is absolute and complete dependency on God. Cuando uno aprende a depender de Dios en tiempo de escasez, When you learn to depend on God in a time of not having enough of lacking, va a aprender a dar y a ser agradecido en momento de abundancia. then you're going to learn to be grateful in a time of abundance. Pero yo quisiera ver a aquella gente que se le enseña que siempre Dios le va a dar en abundancia. But I want to see those people that are taught that God will always give
in abundance, Y cuando llegue una circunstancia ajena o contraria, and when a foreign or contrary situation or circumstance comes, quiero verlo dónde va a estar parado. I want to see where that person is going to be. O sea, cuando yo tengo contentamiento, Which means when I have contentment, es dejar de ser yo, then I stop being like myself. dejar de ser yo mismo I stop being like myself para permitir, como Pablo dice, que Cristo viva en mí. to allow Christ to live in me. Esto es fuerte lo que voy a decir ahora. This is strong what I'm about to say. No debes de hablar con nadie acerca de lo que te está pasando, Don't talk to anyone about what you're going through a menos que crea que la oración de otro pueda ayudarte a cambiar la circunstancia. unless you believe that the prayer of someone else can help you change the circumstances. No te quejes con nadie, Do not complain to anyone. no reclames a nadie, Do not complain to anyone. pero sí aprende a gozarte, But learn to rejoice. aprende a alegrarte, Learn to be glad. aprende a decir deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Learn to say, delight yourself in Jehovah, and He will give you the desires of your heart. ¿Acaso usted no cree que el contentamiento es una virtud Don't you believe that contentment is a virtue? espiritual, A spiritual virtue, difícil de cumplir, difficult to fulfill, pero necesario para el desarrollo y la relación del hombre y mujer con Dios? but necessary for the development and the relationship between man and God? Contentamiento Contentment. es alegría, It is happiness. es gozo. It is gladness, joy, Esto no gusta. and something like En abundancia in abundance, y en escasez. and when you're lacking, when you don't have enough. Esto no gusta. Some people don't like this. El contentamiento, diga conmigo, es una virtud divina. Repeat with me. Contentment is a divine virtue. Cuando tú y yo estamos en contentamiento, When you and I are in contentment, estamos tranquilos, we are at ease. satisfechos, We're satisfied. tenemos estabilidad, We have stability. tenemos optimismo We're optimistic en tiempos de abundancia in times of abundance y en tiempos de escasez. and in times when there is Una not de las enough. cosas que más produce el ser atado por la ansiedad One of the things that is mostly produced to be binded by anxiety es la inconformidad, is the inconformity, la insatisfacción, not being satisfied, el descontento. to not be contented. Y eso nos produce solo por las cosas materiales. And that is produced only by the material things. Si la gente estuviera descontento por la parte espiritual, todos serían ricos espiritualmente. If people were not content because of their spiritual life, then everyone would Pero la be gente se wealthy encuentra spiritually. desconforme, inconforme, desesperada, llena de ansiedad, But people are distressed, desperate, filled with anxiety. cuando las cosas Unconformed. materiales comienzan a ser conmovidas. When the material things begin to be moved or shaken, Son las posesiones materiales. are the material Y sabes una cosa, yo te estoy diciendo que el mejor antídoto para el afán, la ansiedad y la preocupación And I want to tell you that the best antidote for preoccupation and anxiety es confiar en Dios. is to trust in God. ¿Soy feliz con lo que hago? I am happy with what I do. ¿Soy feliz con lo que hago? Am I happy with what ¿Soy I do? feliz con lo que estoy recibiendo? Am I happy with what I am receiving? Cuando estoy contento y satisfecho, When I am content and satisfied, conforme y tranquilo I'm conformed and I am at ease con relación a lo que tengo hoy, in relation to what I have today. veo la vida de otra manera, de otra perspectiva completamente diferente. I see life in a different perspective. No, pero si lo que tienes hoy son $5, Oh, but what you have today is $5. pero mañana pueden tener $1,000 en tus manos. But tomorrow you can have $1,000 in your Hoy hands. puedes tener una necesidad Today you may have a need. y aprendes a contentarte y a ser agradecido y a ser realmente lleno de contentamiento. And you learn to be content and be thankful and filled with El contentment. contentamiento es más, iglesia, escuche, el contentamiento es más que dinero, Contentment is more than money. es más que bienes It's materiales, more than material. es una vida entregada a Dios. It's a life that is surrendered to God. Repito, contentamiento I repeat, contentment es más que dinero, is more than money. es más que material. It's more than materials. Si yo comienzo solamente a predicar lo material, aleluya, no entraría gente aquí en la iglesia. If I just preach about the material things, then people would not enter Pero the que church. cuando esa persona pase por un momento de escasez, no podrá tener una fe desarrollada.
Because then when that person goes through a period of not having enough, then their faith will not have been developed. Elías, ¿cuándo tenía que tener más fe? ¿Cuando llovía o cuando dejó de llover? When did Elijah have to have most faith? When it was raining or when it Respondan stopped ustedes, raining? ¿cuándo tenía que tener más fe Elías? ¿Cuando llovía o cuando dejó de llover? When did Elijah need to have more faith? When it was raining or when it stopped raining? ¿Cuándo tenía que tener más fe? ¿Mientras había agua en el arroyo de Querí y venían los cuervos? ¿O cuando tuvo que mandarlo a la casa de la viuda? When did he have to have more faith? When there was water or when he had to send them to the house of the widow? El arroyo se secó. The stream was dried Los out. cuervos dejaron de venir. The birds stopped coming. Y ahora Dios le dice a Elías, vete a la casa de la viuda. And now God says to Elijah, go to the widow's Se house. aparece Elías, Elijah appears, no tan débil porque estuvo fortalecido con la comida que le traían los cuervos y con el agua que bebía del arroyo. not so weak because he was strengthened by the food that he was eating. And, Y the ahora water. le dice a la viuda, prepárame primero para mí y luego para tu hijo y para ti. And now the widow says, prepare first for me, now he says to the widow, prepare first for me and then for your son and Ahora, for you. ahora Elías tenía que tener fe en la forma triple. Now Elijah needed to have faith in triple No solo faith. fe para él, Not only faith for him, sino fe para saber que Dios había de aumentar la harina en la casa de la viuda. but to know that God would increase the food in the house of the, Y of que el the widow. aceite y la harina no iba a escasear. And that the oil they would not miss. ¿Por qué the Dios oil. no le llenó toda la casa de harina por 2 años o 2 años y medio más? Why didn't God fill the whole house with wheat for 2 years or ¿Por more? qué Dios no le dio una reserva de aceite en la casa? Why did not give her a reserve of oil in the house? Si al fin y al cabo la sequía iba a seguir produciendo sequía If in the end there would still be produced drought. y los campos dejarían de producir la cosecha necesaria. And the fields would stop producing the necessary harvest. Tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios. We need to learn fully in God. Lo mismo estemos al arroyo del agua, We need to trust fully in God, whether we're in the stream of the water, que nos encontremos con simplemente un poco de harina y un poco de aceite. whether we find ourselves with a stream of water or just simply enough oil and wheat. Yo creo que Dios quiere desarrollar dependencia en Él y en su I presencia. believe that God wants to develop dependency, levels of dependency in Him and His presence. Aprender a depender, a confiar y sentirnos satisfechos en Dios y en su palabra gloriosa. To learn to trust and be satisfied in God and His glorious word. Yo les digo en esta mañana, contentamiento, iglesia, es una relación estrecha, una relación fresca con Dios. I tell you, church, this morning, contentment is a tight relationship with God. Es una relación transparente con Dios, It's a transparent relationship with God constante y llena de fe that is constant and filled with faith entre el cristiano y Dios mismo. between the Christian and God Himself. El reto que Dios nos está haciendo en esta mañana por esta palabra revelada The challenge that God is giving us this morning through the revealed word es aprender a vivir confiado en Dios is to learn to live trusting in God y agradecido por cada circunstancia, and grateful for every circumstance. porque estas son parte del proceso divino Because these are part of the divine process que busca Dios sacar lo mejor de cada una de nuestra vida. that God is looking to bring out of our lives. Iglesia, creer, aleluya, que Dios está en control Church, to believe that God is in control de todo lo que nos sucede, of everything that happens to creer que us, Dios está en control to believe that God is in control de todo lo que nos rodea, of everything that surrounds us, es aprender a vivir en contentamiento. is to learn to live in contentment. Mira lo que dice Pablo. Look at what Paul says. Pablo, Paul, he aprendido a saber vivir en toda circunstancia, I learned to live in every circumstance, en bonanza, in abundance, en abundancia y en escasez. and in lacking when there's Es enough. entonces es más importante So then it's more important lo que hacemos what we do para sentirnos satisfechos to feel satisfied y no lo que recibimos and not what we receive para sentirnos satisfechos. to feel satisfied. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Es más importante, It is more important. es más It importante is more important sentirnos satisfechos to feel por lo satisfied que estamos haciendo because of the things that we are doing que por lo que estamos recibiendo. than for the things that we are receiving. Algunos aplauden porque entendieron, otros simplemente lo están meditando. Some applaud because they understood. ¿Qué yo quiero decir? What do I want to say?
El contentamiento Contentment. no lo producen las cosas, Contentment is not produced by things. no lo produce lo material. It's not produced by material Si no, things. pregunte a los grandes de Hollywood, Or ask the great actors in que teniendo Hollywood millones de millones terminan siendo suicidando o quitando su vida. that having millions of dollars, they end up killing themselves. Muchos de ellos se quitan la vida. ¿Por qué? Many of them, they commit suicide. No tienen Why? contentamiento, They don't have no están contentment. satisfechos. They're not satisfied. Pastor, ¿cómo que no está satisfecho si no le falta nada? Pastor, how is it that they're not satisfied? They're not lacking anything. Contentamiento no viene con las cosas que tenemos. Contentment doesn't come because of the things that we have. No. Contentamiento Contentment viene con saber quién es Dios en nuestra vida. comes with knowing who is God in our Porque lives. solo Dios y su presencia, Because only God and His presence, solo Dios y su presencia only God and His presence se encarga de darnos gozo, takes care of giving us joy, de darnos regocijo, de darnos alegría. of giving us rejoice, giving us gladness. Mire, lea Nehemías 12:43 en su casa. Read Nehemiah 12:43 at home. Y puede entender ahí cómo Nehemías podía hablar al pueblo y dijo regocijo y alegría. And understand how Nehemiah was able to speak to the people and say, rejoice with great joy. Nehemías dijo, tenemos alegría Nehemiah said, we have joy y regocijo and rejoice después que hemos ofrendado para Dios. after we have given an offering to God. Yo no sé si después que la hermana Anabel pidió la ofrenda, I don't know if after Sister Annabelle asked for the algunos le offering, siguió el mismo gozo y la misma alegría anyone received the same joy and que tenían antes de gladness ofrendar. than you had before you gave your offering. Si a usted no le produjo alegría y gozo cuando usted ofrendó y diezmó, If it did not produce joy and gladness when you es gave your porque usted ha offering, prefijado su contentamiento en base de lo que tiene y no lo que hace. it's because your contentment is on the basis of what you have. O sea, and not what el you're doing. resultado de dar a Dios So the result to give to God, no solo parte de nuestros bienes materiales, not only part of the material things that we sino have, nuestra vida misma by our life, es lo que tiene que producir alegría, satisfacción, realización en nuestra vida. is what needs to produce joy and satisfaction in our lives. Dios es el que produce el verdadero contentamiento, iglesia. God is the one that produces the true contentment, El church. contentamiento no lo producen las cosas que tenemos. Contentment is not produced by the things that we have. Esto no viene sencillamente, aleluya, por las cosas que tenemos. This does not simply come by the things that we have. No tampoco quizás por lo que tú puedas dar a otra persona, Also not because of what you can give to another person, sino porque a Dios le place darnos la alegría, el gozo para vivir satisfecho con la presencia de Dios. but because it pleases God to give us the gladness and joy to live satisfied with the things of God. Entonces, lo que Dios nos está ministrando a través de esta palabra So then what God is ministering through this word es que realmente aprendamos a discernir la palabra contentamiento y ser libre de la ansiedad. is that we discern the word contentment and we are free from anxiety. Jacob, por ejemplo, tuvo gran temor cuando se tuvo que enfrentar a su hermano Esaú. Jacob had great fear when he needed to confront his brother Esau. Los hermanos de José tuvieron gran ansiedad Joseph's brothers, they had great anxiety. cuando él le reveló su verdadera identidad. When he revealed to them his true Hay identity. circunstancias en la vida que producen ansiedades. There are circumstances in life that produce anxiety. Pero yo te digo en esta mañana, But I tell you this morning, Dios nos dice, aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. God tells us to learn to be content with the things that we have. Mira lo que dice Job. Job dijo y afirmó que el temor que me espantaba, Job said and affirmed, el temor que me espantaba, the things that I feared me ha venido has come upon me. y me ha acontecido lo que yo temía. And what I dreaded has happened to me. Oh, hermanos amados, en esta mañana, Oh, beloved brethren, this morning, permita Dios que recibamos todos nosotros un bautismo de contentamiento. that God allows that we all receive a baptism of contentment. Que aprendamos a mirar a Dios no como el objeto de aquel que nos da todo lo que queremos, That we learn to see God not as someone that gives us everything that we want, sino como la presencia que necesitamos para vivir contentos y satisfechos, alegres, gozosos y but fortalecidos. as the presence that we need to live content, satisfied, happy, and thankful. Porque esa es la diferencia
Because that is the difference. Pablo habló en Timoteo. Paul spoke in Timothy. Pablo habló, tenemos que aprender a vivir alegres y gozosos. Paul said we need to learn to live happy and rejoicing. Nada nos puede quitar la alegría de la provisión de Dios Nothing can take the gladness of the provision of y la God alegría de la hermosura de confiar en Él. and the gladness of the beauty of trusting in Yo voy a Him. hacer un alto en esto, pero luego voy a continuar hablando acerca de lo que es la provisión divina para la ansiedad y romper las cadenas de la ansiedad. I'm going to stop talking about this now, but later I'm going to talk about the divine provision for anxiety. Hay muchas cosas que te pueden cargar en esta mañana. There are many things that can burden you this morning. Hay muchas cosas que te pueden preocupar mañana. There are many things that they can worry you tomorrow. Posiblemente preocupado por tu trabajo. Possibly because of your job. Preocupado porque no tienes cómo enfrentar a lo que tienes que pagar mañana. Or perhaps because you don't know how you will confront what you need to pay tomorrow. Preocupado por lo que tienes que dar a aquellos que están en tu derredor y no tienes. Preoccupied for the things that you need to give to those around you and you don't have. Preocupado por lo que tienes que pasar dentro de un mes. Preoccupied for the things that you have to go through in a month. Por el examen que te tienen que hacer. For the exam that you need to go through. No quiero en esta mañana que tú des lugar al espíritu de la ansiedad. Do not give this morning a place to the spirit of anxiety. Porque hay una presencia gloriosa de Dios en nuestra vida Because there is a glorious presence of God in our lives que nos va a dirigir a estar llenos de contentamiento. that is going to lead us, guide us to be filled with contentment. Aprende a ser, aleluya, a vivir bajo el espíritu del contentamiento. Learn to live under the spirit of contentment. La mujer que no tiene contentamiento A woman that does not have contentment se queja porque el marido gana solo $1,000. complains because the husband only earns Pero también se va a $1,000. quejar cuando el marido gane $10,000. But will also complain when the husband earns Y cuando el marido $10,000. gane $20,000. And when the husband earns Porque $20,000. esto no es producto de lo que recibe, sino actitudes del corazón que son características de un hombre o una mujer nacido de nuevo. Because this is not the product of what you receive, but the characteristic of a man or woman that is born again. Hermano, alégrate, gózate, danza, alaba al Señor. Rejoice, dance, praise the Lord. Ay, pastor, si usted supiera lo que a mí me está pasando, Oh, Pastor, if you only knew what I was going through, no me diría lo que me está diciendo. then you would not tell me what you're Si saying. usted pensaría por un momento lo que yo estoy pasando, If you would think for a moment what I'm no me going hablaría through, de esta manera. you would not speak to me this Yo lo que way. te estoy hablando en esta mañana es que tienes que avergonzar la obra de Satanás que te quiere llenar de ansiedad. What I'm saying this morning is that you need to shame the works of Satan that wants to fill you with Te anxiety. quiere mantener preocupado de una manera constante, constante. That wants to keep you preoccupied constantly. Pero hemos de determinar, But we are to determine decirle no a la ansiedad, to say no to anxiety, no a la preocupación, no to preoccupation, reprenderlos en el nombre de Jesús de Nazaret to rebuke them in the name of Jesus of y a Nazareth, recibir la unción de contentamiento and receive the anointing of contentment para pisar la obra de Satanás debajo de nuestros pies. to trample the works of Satan under our feet. Para decirle, diablo, a mí no me vas a robar el gozo de mi Señor. To say, devil, you're not going to steal the joy of my Lord. No me vas a cortar la alegría de mi Señor. You're not going to cut off the gladness of my Lord. Nosotros hemos visto gente que está pasando por una prueba difícil. We have seen people that are going through a difficult trial. Está pasando por una lucha difícil. They're going through a difficult battle. Pero usted los ve a esa gente quebrantado y llorando en la presencia de Dios. But you see those people broken in the presence of God. Circunstancias Circumstances no pueden a mí cannot impedirme que siga dependiendo de Dios. impede me from depending on God. Quita la queja de tus labios. Remove the complaining from your lips. Quita la murmuración de tus lenguas. Remove the gossiping from your tongue. Da gracias a Dios. Give thanks to God. Gracias. Thanks. Gracias por mi hermano.
Give thanks to God for you. Gracias por Thank mi you for hermana en my la brother. fe. Thank you for my sister. Gracias, Señor, por el niño. Thank you, Lord. Gracias, Señor, por el pequeño. Thank you for the little one. Gracias por el anciano de días. Thank you for the elder. Gracias por mi hermano Thank you for my brother que me tolera y me ayuda. that tolerates me and helps Gracias, me. Señor, Thank you, Lord, por lo que tú me das. for the things that you give me. Dice Pablo, Paul says, nada he traído en este mundo. I have not brought anything to this world. Nada he traído a este mundo. I have not brought anything to this Y world. por cierto, And certainly, nada me llevaré. I will not take anything. Amen. Pastor. Oh, Pastor. Pero así dice Pablo. But that's what Paul says. Cuando vine a este mundo, nada he traído. When I came to this world, I didn't bring anything. Cuando me voy con Él, When I go with him, nada me llevaré. I will not take anything. Permita que una unción de contentamiento. Allow that an anointing of contentment. Escuche bien. Listen well. El hecho de que yo diga esta palabra y explique esta proyección The fact that I say this word and explain it. no is significa que protection. usted no va a orar. Es cuando usted tiene que orar más. It doesn't mean that you're not going to pray. You need to pray more. No significa que no va a hacer guerra espiritual. Tiene que hacer guerra espiritual con más intensidad. It doesn't mean that you're not going to do spiritual warfare. You need to do spiritual Y warfare tiene que more romperle intensely. el espinazo al diablo And you need to break the spine of the devil y aplastarle la cabeza debajo de sus pies. and trample his head under your feet. No tiene que tomar una actitud pasiva. Do not have a passive attitude. Contra las tinieblas hay que tomar actitudes realmente ofensivas. Against darkness, we have to have an offense. Tener We have to be en nuestras the manos la offensive. espada del Espíritu. We need to have in our hand the sword of the Spirit. Pero lo que Dios se refiere y su presencia But what it refers to God and His presence es aprender a gozarnos en Él. is to learn to rejoice in Him. Jonathan, ¿te gozas cuando está tocando la batería? ¿Sí? Digo, Matías, ¿te gozas, José, cuando está tocando el bajo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gozas, Jonathan, cuando estás cantando? Jonathan, do you rejoice when you're singing? ¿Te gozas, Esteban, cuando está tocando la guitarra? Do you rejoice, Stephen, when you're playing the guitar? Cuando hacemos las cosas con gozo, When we do things with joy, estamos reflejando contentamiento. we're reflecting contentment. Ahora, cuando subimos aquí de mala gana, Now, when we come up here complaining with a bad attitude, otro día más. another day. Eso no es contentamiento. That is not contentment. Eso es amargura progresiva. That's progressive bitterness. Eso es lleno de ansiedad. That's to be filled with Llena de anxiety. ansiedad. Pero cuando vengas a la casa del Señor, But when you come to the house of the Lord, aprenda a disfrutar de su gloria. learn to enjoy His glory. Aprende a disfrutar de su presencia. Learn to enjoy His presence. Aprende a recibir contentamiento en su gloria. Learn to receive contentment. in His Recibe glory. la unción de contentamiento en esta mañana. Receive the anointing of contentment. this Soy morning. libre de la ansiedad. Be free of anxiety. Rompe la preocupación que el diablo ha querido sumirte en esta hora. Destroy the preoccupation that the devil wanted to bring Dile al you. diablo, tú no podrás quitarme el contentamiento. Say, devil, you cannot take my contentment. Mis hijos son de Dios. My children belong to Mis God. hijas son de Dios. My sons and daughters Yo belong to pido God. por la herencia que Jehová Dios me ha dado. I cry for the inheritance that Jehovah has given. Reclamo la herencia de Dios I reclaim the inheritance of God sobre mi hijo, sobre mi hija, over my son, over my daughter, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mi matrimonio. over my family, my home, my marriage. Yo reprendo el espíritu de la ansiedad. I rebuke the spirit of anxiety. Digo, diablo, no me vas a robar el gozo de mi Salvador. I say, devil, you're not going to steal the
the joy of my Savior. Me voy a contentar I'm going to be content porque tengo más que suficiente. because I have more than enough. Que suficiente. More than enough. Más que suficiente. More than enough. Aleluya, tengo más que suficiente. Hallelujah, I have more than enough. Tengo más que suficiente. I have more than enough. Morahansa y esto. Fianza que tomas se diría yo soroboya. Toro y vestendo somaha que tío soriandero joya. Omaha reketuri samaha zu andarato y abasindere movo izelei. Amore qui es la masoya. Torikis ema soroya de samajos de Hans aquí allandoroa. Torimaso toribase terebisendo roshotoromaya. Es mi espíritu el que revela It is my spirit who reveals los misterios the mysteries de mi voluntad y de mi propósito para esta hora. of my will and purpose for this hour. Muchos están confundidos. Many are confused. Pierden el sentido de orientación a la vida eterna. They lose the sense of orientation towards No han eternal life. entendido el propósito y los diseños de mi voluntad para ellos. They have not understood the purpose, the signs, or my will Han for them. fijado sus ojos They have fixed their eyes sencillamente en lo pasajero, simply in the things that are passing en lo que by, hoy es y mañana dejará de ser. in the things that are today and no longer tomorrow. Aman más las cosas que reciben They love more the things that they receive que el estar en mi presencia than to be in my presence y sometido a mi espíritu. and in my spirit. Muchos serán confundidos Many will be confused. más de lo que muchos creen. Errarán sus caminos Many will make a mistake e in irán their en ways. contra de mi voluntad, de mi propósito y de mi deseo, They will go against my will, purpose, and desire porque han preferido quedarse con las cosas temporales because they prefer to stay with the temporary things que el vivir cerca de mi gloria y de mi presencia. than to live near my glory and presence. Voy a ministrar una palabra cada vez más intensa. I'm going to minister a word that each time is more La van a intense. entender aquellos que aprendan a saber comprender mi voluntad, Those that know how to understand and comprehend my will understand a this. entender mis diseños To understand, those that understand my designs. y saber que yo estoy en el hoy de ellos I know that I am in there y today. estoy en el mañana de ellos. And I am in there tomorrow. Para mí no hay diferencia entre hoy y mañana. To me, there is no difference between today and tomorrow. Siempre permanezco igual I always remain the same. para bendecir a aquellos que aprenden a disfrutar de mi presencia. To bless those that learn to enjoy my presence. Tienen cada día que aprender a deleitarse Each day you need to learn to delight en yourself conocerme y saber quién soy. in knowing me and knowing who I am. Solo eso Only this es lo que mi espíritu va a revelar a mis hijos y a mis hijas. is why my spirit is going to reveal to my sons and daughters. Aprender a discernir por mi espíritu, To learn to discern by my spirit. a poder entender lo que es entrar en contentamiento To be able to understand what it means to enter into en mi contentment presencia. in my presence. Porque cuando están con gozo y alegría, Because when they're with joy and gladness, amándome loving me y sirviéndome, and serving todo me, será diferente. everything will be different. Todo será diferente. Everything will be different. Oigan mi palabra. Hear my word. Atiendan a mi voz Be attentive to my voice. y a la unción y dirección de mi Espíritu Santo. And the anointing and direction of my Holy Será cada Spirit vez más aguda dentro de vuestra vida. will be each time more acute inside of you. Porque solamente soy Dios Because only God. y hago todo lo que quiero hacer I am God and I en do aquellos que everything. solo confían en mí. Everything in those that trust in me. Aleluya.